Mientras creamos que la culpa es real, debemos estar de acuerdo con las leyes del ego. Estas son sus leyes sacrosantas. Una vez que tomamos la decisión por el ego, estamos sujetos a las leyes del ego. Una vez que tomamos la decisión de ser un cuerpo, estamos sujetos a las leyes del cuerpo. Y la única forma en que se puede cambiar esto es cambiar de maestro. Pero una vez que creemos que la culpa es real, la negaremos, la reprimiremos debido al miedo. Y luego la proyectaremos y veremos un mundo que dicta que hay culpa, maldad, pecado, pero no en nosotros mismos. Diremos que alguien nos hizo así, que no fue culpa nuestra. Por lo tanto, seguimos siendo inocentes. Se podría decir realmente que la culpa es la piedra fundamental o angular del ego. Para él es real y no hay forma de evitarla. Todo lo que podemos hacer es esperar mágicamente poder deshacernos de ella. Esa es la fuente de toda nuestra ira, arrogancia y juicios. La necesidad de proyectar continuamente la culpa para alejarla de nosotros, esperando mágicamente que descanse en todos los demás. En el párrafo 5 de la sección 9 del capítulo 18 dice: el cuerpo seguirá siendo el mensajero de la culpabilidad y actuará tal como ella le dicte, mientras tú sigas creyendo que la culpabilidad es real. Y en la oración 2 continúa: pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso, opaco e impenetrable, y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Y en la oración 3 continúa: su delgadez y transparencia no se vuelven evidentes hasta que ves la luz que yace tras ella, y ahí, ante la luz, la ves como el frágil velo que es. Esto sucede solamente cuando reconocemos que hay algo muy mal en esta imagen que hemos hecho de nosotros mismos y de este mundo, y que debe haber otra manera. Luego, a través del proceso de mirar continuamente hacia adentro, pero verdaderamente hacia adentro, y darnos cuenta de que lo que estamos viendo fuera es una proyección externa de una condición interna que es nuestra culpa, lo cual significa que la hemos elegido, solo entonces podemos comenzar el proceso de hacer otra elección. Y empezaremos a comprender que la culpa no es una entidad real, un diablo real dentro de nosotros, o una sustancia pesada y opaca que no se puede penetrar. Solo cuando empezamos a mirarlo, empezamos a ver que no tiene el poder de cegarnos de la luz de la expiación que brilla en nuestra mente. Y darnos cuenta de que no se trata de un muro sólido de granito, sino tan solo de un velo frágil. Lo que mantiene a la culpa en su lugar y lo que mantiene al ego en marcha es que no lo miremos. Y esto se debe a que desde el principio el ego nos dijo que no miráramos porque quedaríamos ciegos. Es una forma de decir que Dios nos destruirá. El ego nos dice que no miremos hacia adentro y por eso no lo hacemos. Por eso la única voz que escuchamos es la del ego. Y como es la única voz, pensamos que es Dios. Así como los niños pequeños tienden a creer todo lo que sus padres le dicen, porque son sus padres y no saben nada más. Cuando crecemos, seguimos siendo niños y creemos todo lo que nos dicen los demás, lo que nos dice nuestro presidente, los periodistas, etcétera, etcétera. La necesidad de creer en la autoridad es la misma necesidad que tenemos de escuchar al ego, porque creemos que el ego nos mantendrá a salvo y nos ayudará a mantener nuestra identidad. Por eso lo elegimos en primer lugar. Todos queremos estar seguros y queremos que nuestra identidad se mantenga intacta. Por eso necesitamos identificarnos con algún grupo externo, que es una proyección de esta identidad interna. Y por eso queremos una autoridad que nos diga la verdad. Incluso si sabemos que la autoridad nos miente, le creeremos de todos modos. Todo esto tiene su base en lo que sucedió desde el principio. Había otra voz, pero decidimos no escucharla.
porque creemos que esa voz nos va a robar nuestra identidad. Ser uno con Dios no tiene una identidad individual. Así que desterramos esa voz y desde ese momento decidimos no escucharla. Por eso todo el tiempo la única voz que escuchamos es la voz que habla de la culpa. Y nunca nos cuestionamos esto. Esta voz dijo que la culpa era real, que nos iba a destruir y que nos largáramos rápido de la mente. Y nosotros lo hicimos, pero el tiempo es una ilusión. Hay una línea en el pequeño obstáculo que dice: cada día y cada minuto de cada día y cada instante de cada minuto, revives el único instante en el que el terror ocupó el lugar del amor. Cada momento de nuestra vida simplemente estamos recreando y siempre estamos tomando la misma elección de hacer que el ego sea real y que el Espíritu Santo sea ilusorio. Y hasta que no cambiemos de opinión, estaremos sujetos a ella, lo cual significa que creeremos que la culpa es real, pesada, opaca, sólida y atemorizante. Entonces tendremos que huir de la mente y estar en el mundo, escondidos, creyendo así haber logrado que la culpa desaparezca. Y hasta que no regresemos adentro y nos digamos: ¿sabes? Hay una mente. Y esa mente cometió un error. No cometió un pecado, cometió un error. Y todo lo horrible, todas esas cosas horribles que los cuerpos han hecho desde entonces, solo eran sombras fragmentarias de ese error original. Pero es un error, así que se puede cambiar, porque hay una mente, un instrumento dentro de mí que puede efectuar ese cambio. Ese es el único propósito y el único papel del Espíritu Santo, no como cuerpos, sino como un pensamiento vivo y una presencia de amor en nuestra mente, que dice: puedes hacer otra elección. Hay una mente, ahí es donde yo existo, ahí es donde existes realmente y ahí es donde se cometió el error. Por lo tanto, ahí es donde se puede deshacer. Entonces comenzamos a ver que la culpa no es un regalo de Dios para nosotros. La culpa no es nada. La culpa es algo que inventamos. Y el curso nos ayuda a comprender por qué lo inventamos. Entonces comenzamos a mirar nuestra vida diaria y nos damos cuenta de que realmente somos adictos a la culpa, adictos al odio, al juicio, al especialismo, a uno o el otro. Y comenzamos a ver cómo estos principios se manifiestan de manera muy específica en nuestras vidas. Miramos a nuestro alrededor, leemos el periódico y decimos: oh, Dios mío, todos hacemos lo mismo. Somos todos adictos a la culpa. Todos somos adictos a este fenómeno de querer tener razón en lugar de ser felices. Tener razón significa que la culpa está viva y coleando, pero que no está en mí. A eso es a lo que nos dedicamos todos, demostrar que la culpa es real y que está en los demás. Por eso siempre tiene que haber un demás. Vivimos en un mundo de nosotros, ellos, y siempre tiene que haber alguien fuera de nosotros que sea el depositario de esta culpa. Por lo tanto, el hogar lejos del hogar de la culpa es la relación especial. El pecado no está en mí, está en ellos. Capítulo 13, sección 1, párrafo 1, oración 1. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Este es el propósito de cualquier maestro, que no es ser glorificado, ni exaltado, ni gurufificado, sino simplemente enseñar todo lo que tenga que enseñar y luego dejar de ser necesario como maestro externo. El propósito de este curso es que todos los estudiantes se pongan en contacto con su maestro interno. Cualquier maestro externo debe ser temporal,
a alguien que simplemente le indique la dirección del Espíritu Santo interior y después puede o no ayudarlo a superar los diversos obstáculos e interferencias que hay dentro, que nos impiden comenzar a ponernos en contacto con el Espíritu Santo en nuestro interior. Oración 2. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. Este es el propósito de cualquier maestro. A veces puede haber figuras externas que representen la función del Espíritu Santo. Una forma específica sería la del psicoterapeuta. Por eso hay un folleto dictado a Helen para los psicoterapeutas. Pero esto no tiene nada que ver con la profesión ni con la forma, sino que a medida que aprendemos este curso y comenzamos a abrazar la expiación más que la culpa, comenzaremos a abrazar a Jesús como nuestro Maestro en lugar del ego. Y el mismo proceso mediante el cual hacemos esto nos asegura que esta presencia de amor vendrá a través de nosotros, que llega a través de nosotros y nos muestra que hay un sistema de pensamiento en nuestra mente más allá de la culpa. No se puede hacer que la luz y la oscuridad coexistan a menos que se emplee la dinámica de la disociación, que es lo que todos hacemos. Por eso tenemos una mente dividida. La mente dividida no solo representa que nos hemos separado del cielo, también significa que nos hemos separado dentro de nosotros mismos. Así como el amor de Dios simplemente ama y ama, extendiéndose constantemente, la mente separada o dividida separa y separa y separa. Su esencia no es el amor, sino la separación. Por eso sigue separando y separando, dividiendo y dividiendo. Su primera división después de que parece haberse separado de Dios es dividirse dentro de sí misma. Existe una mente correcta y una mente equivocada, y lo que permite que ambas partes de la mente dividida coexistan es que las disociamos. Separamos el ego del Espíritu Santo. Por eso continuamente tenemos que hacer lo que dijo Freud, a lo cual llamó energía psíquica, y tenemos que gastar mucha energía para reprimir al Espíritu Santo, para retenerlo. Primero hicimos la culpa, hicimos el mundo, por lo tanto son como toneladas y toneladas. Ahora hay 2 toneladas, la culpa y el mundo de la culpa, pero requiere una tremenda energía mantenerla enterrada. El curso dice que no tenemos ni idea de cuánta energía y tiempo estamos perdiendo al hacer esto. Por eso estamos siempre cansados. Por eso los cuerpos tienen que dormir. Pero si simplemente dices la verdad desde el principio, todo se acaba y no pasa nada terrible. Suceden cosas terribles debido al encubrimiento. Por eso toda nuestra vida es un encubrimiento, un intento de mantener la mentira. Y eso requiere de un gran ingenio y esfuerzo. En nuestra vida diaria, ¿qué hacemos si tenemos que mantener una mentira oculta? Fíjate lo que hacen las figuras públicas. Todo el mundo hace esto. Inventamos la mentira y luego la encubrimos. La gran mentira en la que todos tenemos que trabajar tan duro y en la que desafortunadamente todos somos expertos, es señalar con el dedo acusador a la gente y decir: tú eres el culpable, tú eres el malhechor, tú eres el que tiene que hacerlo, ser llevado ante la justicia y castigado. La razón por la cual esto requiere tanto esfuerzo es que en algún lugar de nuestro interior sabemos que estamos mintiendo. En el fondo sabemos que somos el malhechor, el culpable, el malvado, el pecador. Y esto se debe a que nosotros elegimos
negar a Dios, destruir su amor. Esa es la culpa. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para proyectarla y justificar la proyección. Por eso amamos la guerra. Y creemos que toda guerra está justificada, no importa del lado que estés. Eso alivia la carga de negar la mentira y el encubrimiento. Por eso todos buscamos al culpable ahí fuera, a la persona malvada, y buscamos otros que estén de acuerdo en que esa persona es malvada. Y así nuestro ego descansa mucho más fácilmente. El mundo entero es así. Pero lo que estamos haciendo es gastar todo ese esfuerzo para mantener la disociación, escindir lo que no queremos, que es el amor de Dios, porque en el amor de Dios este yo ya no existe, y luego mantener la defensa, que el sistema de pensamiento del ego es el verdadero. Para eso hicimos un mundo, y ese es uno de los conceptos del curso, que es tan difícil. Hay personas que luchan contra él intelectualmente y tratan de poner el curso de cabeza, tratando de demostrar que el curso no dice que el mundo es una ilusión, como si la aceptación intelectual de esto no fuera lo suficientemente difícil de aceptar. La experiencia es mucho más difícil, porque podríamos separarnos del intelecto y decir, claro, el mundo es una ilusión, fue hecho como un ataque a Dios, ni siquiera estamos aquí, y entonces podríamos seguir con nuestro negocio. Es mucho más difícil tomar esa comprensión intelectual e integrarla, porque esto significa que podemos caminar a través de nuestro mundo cotidiano y no ser afectados por nada. No porque seamos buenos, negando, que es lo que la mayoría de la gente hace para conseguirlo, sino porque realmente sabemos que esto no está sucediendo. Y esto no es solo porque un libro lo diga, sino porque realmente sabemos dentro de nosotros mismos que la paz y el amor de Dios que sentimos dentro no pueden ser cambiados por nada que parezca suceder fuera. Pero esto requiere mucho trabajo, especialmente con todos los eventos que suceden en nuestra vida diaria.